La sabiduría del anillo, una lección de vida. En un reino lejano, rodeado por montañas majestuosas y ríos cristalinos, vivía un rey cuya sabiduría era conocida en toda la región. Era un hombre fuerte, con una presencia imponente y una mirada que podía inspirar confianza o temor, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, este rey, a pesar de su grandeza y de ser considerado un líder justo y valiente, tenía un defecto que lo atormentaba: su carácter estaba profundamente influenciado por sus emociones. Cuando las cosas iban bien, cuando las cosechas eran abundantes, las arcas del reino estaban llenas y su pueblo celebraba la prosperidad, el rey se llenaba de una euforia desmedida. Organizaría grandes banquetes que durarían días, con música, bailes y todo tipo de placeres. Pero esta alegría, desbordante como el río en primavera, a menudo le hacía perder la perspectiva. Por otro lado, cuando los tiempos eran duros, cuando las sequías amenazaban las cosechas o los enemigos marchaban hacia sus fronteras, el rey caía en una profunda desesperación. Se encerraba en sus aposentos, atormentado por la ansiedad, incapaz de tomar decisiones y dejando que el peso de la incertidumbre lo paralizara. Su pueblo, aunque leal, comenzaba a preocuparse por la estabilidad del reino, pues el estado emocional del rey afectaba directamente la vida de todos. Un día, en medio de una de sus crisis, el rey reunió a los sabios de su corte. Estos hombres, ancianos de largas barbas y ojos llenos de conocimiento, habían dedicado sus vidas al estudio de la filosofía, la ciencia y la espiritualidad. Los convocó al gran salón del trono, un lugar adornado con cortinas de terciopelo rojo y lámparas de oro que brillaban incluso en la penumbra. Allí, con una voz cargada de desesperación, les dijo: «Mis fieles consejeros, he llegado al límite de mi paciencia. No puedo seguir viviendo esclavo de mis emociones. En los momentos de felicidad, me embriago de placer y pierdo la razón. En los momentos de tristeza, me hundo en el abismo del dolor y no veo salida. Necesito algo, cualquier cosa, que me ayude a mantener la calma, a encontrar equilibrio, sin importar las circunstancias. Les ordeno que encuentren una solución, o de lo contrario, ¿de qué sirve su sabiduría?». Los sabios se miraron entre sí, conscientes de la magnitud del desafío. Pasaron varios días discutiendo, reflexionando y compartiendo ideas. Finalmente, el más anciano y respetado de ellos, un hombre de piel arrugada pero mirada serena, se presentó ante el rey con un pequeño cofre de madera. El rey, curioso pero impaciente, tomó el anillo y lo examinó. No encontró nada especial en él a primera vista y su frustración comenzó a aflorar. Pero antes de que pudiera expresar su descontento, el anciano habló con voz firme: «Majestad, este anillo contiene las palabras que necesita para superar cualquier desafío. Sin embargo, hay una condición. Solo debe leer la inscripción cuando se encuentre en el extremo de sus emociones, ya sea en el pico más alto de alegría o en el valle más profundo de tristeza. En esos momentos, este anillo será su guía». Aunque escéptico, el rey aceptó el consejo y comenzó a llevar el anillo en su dedo todos los días. Al principio, no le prestó demasiada atención, pues las circunstancias del reino parecían estar en equilibrio. Pero como siempre ocurre en la vida, la calma no duró mucho. Una noche, los centinelas llegaron al castillo con noticias alarmantes. Un ejército enemigo se aproximaba rápidamente, amenazando con destruir todo a su paso. El rey reunió a sus generales y preparó a su ejército para la batalla. Sin embargo, las fuerzas enemigas eran abrumadoras y tras varios días de lucha, el rey se vio obligado a retirarse, dejando su castillo y su pueblo atrás. Fue un momento de derrota, de humillación. Desesperado, el rey huyó hacia las montañas, ocultándose entre los árboles como un simple fugitivo. Mientras se encontraba solo, bajo la luz pálida de la luna, con el sonido de los lobos aullando en la distancia, el peso de la derrota cayó sobre él como una tormenta implacable. Sintió que todo estaba perdido, que su vida no tenía sentido. Fue entonces cuando recordó el anillo. Con manos temblorosas, lo giró y leyó la inscripción grabada en su interior. Las palabras decían: «Esto también pasará». En ese instante, algo cambió dentro de él.
Las palabras parecían simples, pero llevaban un profundo mensaje. Se dio cuenta de que, al igual que las victorias y los momentos felices, las derrotas y los sufrimientos también son temporales. Este pensamiento le dio una nueva perspectiva. Recuperó la calma y comenzó a pensar con claridad. Al día siguiente, reorganizó a sus tropas, trazó una estrategia y, con determinación renovada, logró recuperar su reino. El tiempo pasó y el reino volvió a prosperar. Una vez más, las cosechas eran abundantes, las festividades llenaban las calles y el pueblo celebraba la victoria de su rey. En medio de una gran fiesta, rodeado de música y risas, el rey sintió una alegría indescriptible. Pero en lugar de dejarse llevar por la euforia, recordó el anillo. Lo giró nuevamente y leyó las palabras: esto también pasará. Esta vez, las palabras no lo llenaron de tristeza, sino de sabiduría. Entendió que incluso en los mejores momentos de la vida, es importante mantener la humildad y la perspectiva, porque nada es eterno. Desde ese día, el rey gobernó con una nueva serenidad. Aprendió a disfrutar de los momentos felices sin perder de vista la realidad y a enfrentar las adversidades con paciencia y esperanza. Su pueblo lo admiraba aún más, no solo por su valentía, sino por la sabiduría con la que conducía el reino. La historia del rey y su anillo se convirtió en una lección que pasó de generación en generación, recordando a todos que la vida es un ciclo constante de cambios y que la verdadera fortaleza no está en resistirlos, sino en aceptarlos con serenidad.